Osito y su abuelo. Cuento algo. Cada viernes, Osito visitaba a su abuelito. ¿Cómo está mi osito preferido?, decía el abuelo. Muy bien, abuelito. ¿Y cómo está mi abuelo preferido? Bien, como puede estar un abuelo viejo. Cada viernes merendaban juntos y Osito se dedicaba a mirar el jardín por la ventana. ¿Saben por qué? Es que el abuelo había construido una casita en un árbol grande, grande que había junto a la casa. Después de la merienda, el abuelo y Osito se iban allí a la casa, se sentaban uno junto al otro y contemplaban el mundo y los paisajes. Desde allí veían todo el jardín y toda la llanura que alcanzaban a divisar. Era como ver una inmensa selva. También veían la colina, que tenía 3 rocas grises en lo más alto. Era la colina de los 3 osos. Los dos miraban el río que serpenteaba por el valle y allí cambiaba de color con los rayos del sol. Alguna vez el abuelo, en el atardecer, parecía que brillaba. Era como un río de rizos de oro. Los dos miraban la chimenea de una vieja fábrica donde el abuelo había trabajado de joven. La llamaba la fábrica de la juventud perdida. Pero ya no salía humo de la chimenea. El abuelo y Osito subían a la casa del árbol cuando hacía mucho calor y mucho sol. Y también cuando hacía mucho viento o cuando llovía demasiado. Se arropaban con la sombrilla. Incluso cuando nevaba, llevaban un cartón para sentarse encima, porque si se quedaban mucho tiempo, se congelaban. Cada viernes se sentaban cómodamente allí en la casa del árbol. El abuelo le contaba historias a Osito de cuando él era joven. Pero resulta que un viernes, cuando Osito fue a visitar a su abuelo, algo había cambiado. Lo siento, Osito, hoy no puedo salir, le decía a su abuelo. El abuelo estaba sentado en un sillón y Osito se hacía en sus brazos. El abuelo contó a Osito una historia de cuando él era un oso pequeño. Y así, hacia el siguiente viernes, Osito no fue a casa del abuelo. Su mamá lo llevó al hospital porque su abuelito estaba enfermo. Eres perezoso, abuelo, le decía Osito. Sí que lo soy, respondió el abuelo. No me he levantado en todo el día, pero no le digas a nadie. La mamá de Osito fue a hablar con el médico y Osito se sentó en la cama del abuelo. Le cogió la pata. Cuéntame una historia, abuelo, por favor. Lo siento, Osito. Es que hoy estoy muy cansada. ¿Por qué no me la cuentas tú esta vez?, le dijo el abuelo. Entonces, Osito le contó una historia sobre un oso pequeño que cada viernes visitaba a su abuelo y que los dos subían a una casa en un árbol que había en un bello jardín. Y así Osito le describió todas las cosas que juntos hacían allí. Abuelo, abuelito,
¿Te ha gustado la historia, abuelo? Pero el abuelo no contestó. Entonces, Osito llamó a su mamá y a la enfermera, y la enfermera llamó al médico. La madre de Osito le explicó que el abuelo se había dormido muy, pero muy profundamente. Mamá, ¿y cuándo despertará? ¿Cuándo despertará mi abuelo? Su madre lo abrazó y lo consoló. Mi amor, el abuelo no despertará más. Osito y su madre volvieron a casa del abuelo. Subieron a la escalera que llevaba a la plataforma del árbol. Se sentaron juntos y lloraron en silencio muy abrazados, mientras contemplaban el paisaje que juntos muy bien conocían. Mamá, cuando yo sea abuelo, quiero ser tan bueno como él, como mi abuelito lo fue conmigo, le susurró Osito entre sollozos a su mamá. Así será, Osito, así será. Pasaron los días y Osito y su mamá decidieron arreglar la casa del árbol para conservarla en los más bellos recuerdos de su vida y de su corazón, en homenaje al gran amor que Osito le tenía a su abuelo. Si tienen abuelos en casa, búscalos, que ellos siempre te abrazan.